Mi nombre es Víctor Manuel Beltrán Morales y en esta ocasión tocaremos el tema condiciones de la salud mental de la unidad número 2 de la materia de Psicología Transpersonal y Desarrollo Humano del doctorado en Desarrollo Humano. El título de este video se llama El trastorno de personalidad antisocial y el bienestar de la persona, psicología positiva. El propósito de la exposición es explicar la relación del trastorno de personalidad antisocial con el bienestar de la persona, psicología positiva. El trastorno de personalidad antisocial es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros. A menudo, este comportamiento es delictivo. Los nombres alternativos del trastorno son sociopatía, personalidad sociopática, desorden de personalidad antisocial. Correlatos neuroanatómicos de la patología. La agresión, comportamiento característico de esta psicopatía, puede llegar a ser clasificada como reactiva y operativa. La agresión reactiva, afectiva, se da cuando el individuo se encuentra temeroso y siente la necesidad de defenderse de los estímulos desconocidos potencialmente peligrosos. Por otro lado, la agresión operativa, depredatoria, es aquella planeada y ejecutada de manera calculada para eliminar un objeto claramente específico. Las estructuras filogenéticamente que han sido implicadas incluyen el hipotálamo, el tálamo, el mesencéfalo, el hipocampo y el núcleo amigdalino. Estudios psicofisiológicos deducen que las personas afectadas por el trastorno tienen problemas de activación fisiológica, presentan un déficit de activación, lo cual les lleva a tener un vago reconocimiento del significado emocional ante una estimulación aversiva. La amígdala y el hipotálamo trabajan en estrecha armonía y el comportamiento de ataque puede ser acelerado o retardado, según sea la interacción entre estas dos estructuras. También se han encontrado deficiencias en el lóbulo frontal, con lo que se explica en gran número de síntomas del trastorno, entre ellos la conducta social y el juicio ético y moral. Correlatos neuroquímicos del trastorno. Estudios genéticos de la conducta antisocial señalan que el trastorno antisocial de la personalidad puede emerger cuando la persona con predisposición genotípica experimenta estrés en su ambiente. La genética y el ambiente subyacen a la conducta antisocial que puede cambiar según la combinación de estos dos factores a lo largo de la vida, debido a los múltiples factores ambientales y a un sinfín de modificaciones en las redes neuronales y las neurotransmisores. Alteraciones neuroquímicas en la conducta antisocial, así como factores ambientales, pueden influir y de hecho influyen en el cerebro en primera instancia. La reacción más sistemática ante este hecho es el estrés, que se presenta en el hipotálamo. Esta estructura estimula a la glándula pineal para que libere hormonas que van a estimular la producción y secreción del cortisol, que coordina efectos en varios órganos para ayudar al cuerpo a enfrentarse a un estímulo estresante. Algunos niveles de testosterona que se relacionan con el trastorno de hiperactividad con déficit de atención y comportamiento agresivo, así como trastorno de la personalidad antisocial en la vida adulta. Bajos niveles de serotonina y altos de dopamina se relacionan con conductas agresivas, violentas e impulsividad del trastorno antisocial de la personalidad. Otros estudios afirman que las personas que padecen trastorno antisocial de la personalidad presentan menor activación cortical y mayor desinhibición motora, lo que les lleva a actuar antes de analizar las consecuencias. Principales modelos explicativos del trastorno. Existen estudios de neuroimágenes, los cuales
realizados con técnicas de neuroimagen, proporcionan datos importantes acerca de las funciones de ciertas áreas del cerebro de aquellos sujetos que manifiestan conductas antisociales. Algunos datos de importancia de este trastorno son que podemos decir que la agresividad es una conducta cuya función es la supervivencia y que, a pesar de tener una raíz en los engranajes neuroendocrinos, presenta notorias influencias de la mediación social y cultural. La causa del trastorno de la personalidad antisocial se desconoce porque se cree que hay factores genéticos y ambientales como el maltrato infantil que contribuyen a su desarrollo. Las personas con padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo, sobre todo los hombres son los que más están afectados por este trastorno. Esta afección es común en las personas que están en prisión. Los sujetos antisociales presentan un componente hereditario, genético u hormonal, que le llevará a comportarse de forma antisocial, así como también es importante mencionar que hay una alteración en los neurotransmisores que se asocia a la baja actividad de la corteza prefrontal, que podría predisponer a la manifestación de conductas antisociales. Bienestar de la persona, psicología positiva. Las palabras familia y comunidad son claves para entender el capital humano y social del bienestar psicosocial. Ejemplo, actitudes de altruismo y salud e integración social. Los términos de salud como bienestar y su interdependencia adquieren sentido cuando pueden contextualizarse. En la familia, la definición de bienestar aúna, como en otras organizaciones sociales, 3 tipos de requisitos para su consecución. Los factores objetivos relativos a una condición adecuada de vida propia de la cobertura y satisfacción de las necesidades básicas, por ejemplo, la educación, el trabajo, la salud, la vivienda y etc., es la primera condición. La segunda condición son los factores subjetivos que consideran la satisfacción que siente una persona con esas condiciones, por ejemplo, la valoración positiva del matrimonio propio constituye uno de los predictores más destacables de la calidad de vida. Y por último, la integración de ambos componentes. Todavía tenemos mucho que investigar sobre la interrelación de ambos tipos de variables objetivas y subjetivas. Por ejemplo, el nexo entre el nivel de educación y de bienestar requiere de un estudio combinado, contemplando cómo influyen conjuntamente en otras variables como las expectativas y la comparación social. La vida familiar sigue siendo uno de los factores que contribuyen más al bienestar de la persona. Una persona con trastorno antisocial que recibe atención en su familia y en la comunidad está más propensa a mejorar su comportamiento y a sobrellevar su trastorno. Relación del bienestar de la persona, psicología positiva, con el trastorno antisocial. Cuando no se cuenten con las suficientes especialistas para brindar atención a las personas con trastornos de esta naturaleza, se puede aplicar el modelo de Vikram Patel, conocido como Sundar, que consiste en simplificar el mensaje, desempacar los tratamientos en pequeñas unidades para su mejor comprensión por individuos no capacitados y así los puedan ejecutar, cuidados médicos en centros cercanos a las familias, utilizar a quien está disponible en las comunidades, utilización del personal especializado para capacitar a personas no profesionales de la comunidad.